Lanzado el 8 de enero de 2024, muy posiblemente el último procesador de socket AM4. ¿Es verdad que es como un 5800X 3D pero recortado? Lo veremos a continuación, intro vídeo. AMD Ryzen 7 5700X 3D o su hermano mayor el Ryzen 7 5800X 3D, esa es la cuestión. Estos procesadores de gama media son la opción perfecta para los jugadores que buscan un rendimiento evidente. Pero, ¿cuál es la mejor opción para ti? Vamos a sumergirnos en las especificaciones, el precio y el rendimiento de ambos para tener más claridad. Ambos comparten la misma esencia, 8 núcleos y 16 hilos, una caché L3 impresionante de 96 MB y un TDP idéntico. Sin embargo, la diferencia radica en sus velocidades de reloj. En la comparación de rendimiento, la velocidad de reloj más alta del último podría ofrecer una ligera ventaja en los juegos, lo que lo convierte en la opción preferida para los jugadores. Sin embargo, dado que AMD no ha habilitado la función de overclocking en la serie 10 3D 5000, la frecuencia de impulso es el límite máximo para ambas CPUs. Si entramos en el mercado observamos que tenemos al Intel i5 14600K por 320 €, a día de subir el vídeo he visto el 5800X 3D por unos 340 €. 5700X 3D. Lo he visto casi igual al 5800X 3D, pero si encuentras uno por unos 60 € por debajo del 5800X 3D, no necesitas tanto procesador y quieres ahorrarte un dinero. Entonces sería muy buena opción el 5700X 3D, además de tener un consumo energético máximo, muy contenido y eficiente. Pasemos a los benchmarks, empezaremos por Geekbench 6. El Ryzen 7 5700X 3D ha demostrado su rendimiento en Geekbench 6, con una puntuación de 1926 en la prueba de un solo núcleo y 10514 en la prueba de varios núcleos. Comparado con el Ryzen 7 5800X 3D, es un 8% más lento en un solo núcleo y solo un 4% más lento en varios núcleos. Starfield 1080p Low. Vemos en Ryzen 5700X 3D que es solo un poco más lento que su hermano mayor. Debajo de todo podemos ver las cifras que obtiene el Intel i9 14900K, la gran bestia de Intel. Final Fantasy XIV Endwalker Benchmark Full HD, todo a máximo. Aquí podemos observar que su hermano mayor tiene una moderada ventaja que incluso rivaliza con el Ryzen 7800X 3D. Debo añadir que el 5700X 3D tiene un rendimiento de watt por FPS muy bueno. Si tienes un Ryzen de primera generación o segunda y quieres seguir actualizando la plataforma AM4, es posible que te interese, ya que no tendrás que comprar memorias nuevas. Ahora bien, si quieres lo nuevo en AMD con AM5, tendrás que comprar nuevas memorias, ya que utiliza DDR5 y no hay compatibilidad con DDR4, si en cambio, optas por Intel LGA 1700, tendrás opciones para seguir usando tus DDR4. Tú eliges. Mi opinión personal es que si tienes un Ryzen de primera o segunda generación y quieres actualizarlo, sin gastarte más dinero que en el procesador me iría a por él, pero si tienes más presupuesto me iría a M5 o a Intel. Ahora bien, si lo que quieres es productividad en la plataforma AM4, te recomendaré uno que sin duda va muy bien por un precio parecido a estos y permite overclocking. Es el Ryzen 5900X. Tú decides. Suscríbete para más videos, dale a la campanita y dale un buen like. Hasta pronto.